Eh, Bien, hermanos, nos alegra poder verles, estar reunidos este día domingo. Algunos no amanecieron, otros amanecieron en la playa, otros ya están en la morgue, otros amanecieron en un hospital porque ayer se sentían un poquito mal y terminaron en un hospital y al parecer les dijeron los vamos a operar, ¿verdad? Porque a los hospitales a veces uno llega por una cosa y ya estando ahí, hermano, le ven todos los menjurjes a uno y ya le dicen a uno de que ya tiene un tumor, un cáncer, que tiene una gran enfermedad, que le van a dejar una cita de emergencia, se la van a dejar de aquí a enero, ¿verdad? Para atenderlo rápido, porque el cupo está saturado. Así que es mejor, hermanos, portarse bien, cuidarse, comer bien, coman saludables. Hoy no va, pero porque hay vendimia. Así que de ahí, hermanos, coman verduras y cuide, salga a caminar. Eso no es pecado ni es malo, porque a veces estamos también todos tullidos porque ya como todos hermanos y ya, bueno, nosotros ya solo, si solo nos falta dormir en la moto ya, pero ahí todo lo hacemos bien práctico. Pero por eso la gente de antes duraba más, ¿va? Pero bien, la Biblia también tiene que cumplirse, que son 70 años. De los más robustos van a ser 80. Vamos a ir a la Biblia. Dios bendiga a los hermanos que nos están viendo. Vamos a segundo libro de Reyes, capítulo 5. Vamos a exprimir bien este capítulo, hermanos, estos días. El domingo pasado hablamos acerca de este hombre, Naamán. Naamán era un general del ejército del rey de Siria, uno de los hombres más importantes que el rey tenía. Y era un hombre que estaba dispuesto a todo, pero vimos que tenía un problema, que era leproso. Así que hoy vamos a meditar específicamente, hermanos. El versículo base va a ser el 16, pero vamos a leer del 15 al 17. Gloria al Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 15. Vamos a leer lo que es su palabra, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a la letra dice así: y volvió el varón de Dios, y él y toda su compañía. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Estaba hablando de dinero, hermano. Dice el verso 16, mas él dijo, que era el profeta Eliseo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba, o sea, le rogaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que nos hables esta mañana, que puedas tú, Señor, bendecirnos, ayudarnos, sacarnos adelante en victoria. Deposito mi fe, mi confianza en usted, Señor. Quiero ser un canal de bendición para poder transmitir, Señor, tu palabra y que podamos ser edificados. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, sana nuestro cuerpo, liberta, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bien, quiero hablar acerca del tema bajo una interrogante que me surgió cuando estaba leyendo estos versículos, y es: ¿por qué el profeta Eliseo no aceptó el dinero de Naamán? O sea, es una interrogante. ¿Por qué el profeta Eliseo no aceptó el dinero de Naamán?
Bien, solo vamos a recapitular rápidamente, no voy a predicar lo que ya he predicado anteriormente. Sin embargo, todos conocemos que Naamán tenía un problema, era de lepra. El hombre era un poco orgulloso, igual que algunos de nosotros, ¿verdad? Y era su puesto, su jerarquía. Acuérdense que él pues se relacionaba ya con gente bien importante en esta tierra. No se sentaba a tomar un fresco con cualquiera. O sea, las pláticas ya eran con el rey. Ya era con el Consejo Supremo de reinado. Era un hombre que a pesar de eso era muy rico, porque los hombres que en aquel tiempo eran generales, hermano, de un ejército, de un país, de una nación, de una ciudad, eran los hombres más cuidados, eran los hombres más que ganaban más, por muchas razones, hermano. Porque también pues al ganar poco podían correr peligro los reyes, que ellos se les voltearan y ellos mismos fueran comprados por el enemigo, y de alguna forma, hermano, ellos mismos terminaron matando al rey. Entonces ellos eran personas importantes, de confianza, que se miraba de alguna manera, se les ponía bien el ojo, y a través del tiempo ellos demostraban que eran hombres fieles y leales a una nación y al rey. Entonces ese era Naamán, era un general del ejército, y por ende usted conoce que las personas que ejercen esa profesión, hermano, tienden a tener un poco de orgullo, un poco de ego, un poco de sentirse superiores a los demás. Pero él no era de otro material, no era de robot, no era de hierro, era del mismo material que todos somos, y el día que nos muramos, ahí va a estar el pobre, ahí va a estar el rico, ahí va a estar el que tenía, el que no tenía. Si lo único que va a cambiar es el nombre del cementerio, pero la tierra es la misma, hermano. Así que este hombre era un hombre importante y era valeroso ante los ojos del rey de Siria. Sin embargo, él tenía un problema y era lepra. La lepra era prácticamente un problema en aquel tiempo de una problema en la piel, no era curable. Ellos empezaban incluso a despellejarse, en el buen salvadoreño vivo. Eran una clase de llagas, pudrición, la piel se les caía. Normalmente dicen los que estudian que las orejas y la nariz eran las partes principales de las cuales, hermanos, se caían, porque prácticamente las personas que tenían lepra se estaban pudriendo en la propia carne y echaban un hedor, y aparte de eso era una cuestión que contaminaba, podía transmitirse a los demás. Tenían que tener un fino cuidado. Sin embargo, este hombre era leproso, y vimos la vez pasada que él buscó muchas maneras como poder ser sano. Dios usó a una muchacha que estaba como esclava. Le dice que allá, hermano, en Israel hay un profeta y que él lo puede sanar. Y la Biblia nos habla de que este hombre, hermano, recuerde, era sirio, no era del pueblo de Israel, Naamán. Él tenía otras costumbres, él tenía otras tradiciones, él tenía otra cultura, él tenía otras religiones. Sin embargo, él va donde el rey de Israel con cartas del rey de Siria, hermano, y va hacia Israel, al rey de Israel, y le dice que por favor lo sane. Así que él no había entendido que el rey no tenía la solución. Y ahí entramos en temas de que nuestra solución ante nuestros problemas no las tienen los hombres, la tiene Dios. Debemos de buscar la dirección correcta. A veces nos confundimos porque, pues sí, en la gran angustia, en la gran necesidad, en la gran preocupación, uno corre a un amigo, a un familiar, a alguien que uno considera que le puede ayudar. Pero a veces no es que la gente sea mala. Usted debe entender que a veces la gente puede y a veces la gente no puede. O que a veces, hermano, Dios mismo cierra esa puerta y pone en el corazón de la gente, así como Dios endureció el corazón del hombre llamado Faraón para mostrar su gloria.
para enseñarnos a nosotros, porque Dios a veces dice, bueno, mucho se refugia en los hombres. Voy a hacer que los hombres le den la espalda para que Él enfoque su mirada a mí. Para que ya no empiece a decir, cualquier problema, corro fulano de tal que me puede ayudar. Sino que diga, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Que empiece a ver la dirección correcta. Y en el momento no nos gusta porque nos enojamos. Yo necesitaba ayuda. Que no sé qué, que yo cuánta. Y empezamos a murmurar y Dios dice, vos no entendés porque todavía sos carnal. Pero dice que algo que debemos de aprender es hallarle sentido a las cosas, aunque a veces no las tengan. Y las cosas ya pasar por algo, no pasan así por así. Así que, hermanos, el rey de Israel se enoja y le dice, yo no soy Dios para sanarte. Ustedes quieren guerra. Y allí vimos el camino hacia la bendición. Que hay que humillarnos, que hay que ser obedientes, que no hay que ser limoneros con garrote, porque nosotros somos los que necesitamos de Dios, no Dios de nosotros. Y no podemos venir a Dios como que somos la gran chulada, que Dios se va a llorar allá en el cielo porque pobrecito, mi siervo Chepe hoy no tiene ganas de alabarme. No, hermano, Dios tiene 24 ancianos, Dios tiene infinidad de ángeles. Y quiero decirle que ellos nunca dejan de adorar a Dios. Y que ellos le cantan mejor que usted y yo. Y que ellos, aparte de eso, como son, hermanos, seres angelicales, no se cansan ni se aburren, así como nosotros. Sino que ellos están día y noche dándole gloria a Dios. Así de que Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Por lo cual debemos de venir con humildad y sencillez de corazón, reconociendo el gran poder de Dios. Por eso cuando Jesús le enseñó a los discípulos a orar, les dice que hagan la oración, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, reconociendo la deidad, el poder, la soberanía, la gloria, la dependencia de Él. Así de que, hermanos, vemos cómo, hermano, la Biblia nos muestra que este hombre alcanzó el milagro, para no hacerlo muy largo. Vemos cómo alcanzó el milagro, pero vemos cuántos obstáculos él tuvo para poder recibir ese milagro. Y vimos que uno de esos era el orgullo, que no lo iba a dejar ver el milagro. Ya estaba cerca, si a veces nosotros, si ya el Señor ya nos va a dar el milagro, pero como nosotros somos orgullosos y no quitamos la piedra del orgullo, así como Jesús le dijo a Marta y a María, quita la piedra, le dijo. Entonces Jesús nos dice a nosotros, quita el orgullo para que yo me glorifique. Entender que yo tengo la respuesta, entender que yo es el que te puedo ayudar. Así que humillate, reconoce que solo yo soy el que soy soberano, fiel y verdadero. Y cuando nosotros nos humillamos, mire, es que la Biblia ya sola se explica. Dice la Biblia que al humilde Dios lo ve de cerca, pero al altivo y al soberbio Dios lo desecha, lo ve de lejos. No lo quiere ver, le cae mal a Dios lo soberbio. O sea, porque uno de los grandes pecados que aquel ser que ahora es nuestro enemigo, que es el diablo, tuvo, todo empezó aquí, hermano, y fue el orgullo. Y el orgullo se convirtió en egoísmo. Y el orgullo se convirtió en que yo puedo ser mejor que él, o puedo ser igual que él. Así como que él puede ser mejor que yo, o solo él puede recibir la gloria. Así que yo también, dijo hermano Lucifer o el diablo, en aquel tiempo que era un ser angelical, dijo, no, yo también puedo. Y empezó a planear y a orquestar, hermano, aparentemente un complot contra Dios. Y Dios lo desterró, lo echó, gloria al Señor, lo sacó. A pesar de toda su hermosura, toda su belleza, a pesar de los privilegios que él tenía, su corazón se llenó de orgullo. Y por eso es que ya no pudo permanecer en el cielo. Y él es el padre de todo el que es orgulloso. Por eso es que el Señor nos ayude, ¿verdad? A ser humildes, porque el fruto del Espíritu es humildad, hermano. Es mansedumbre. ¿Cuántos humildes hay acá?
Vaya, solo uno ahí. Así que, hermano, debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser humildes. Así que bien, vimos eso, el hombre recibe el milagro y después de haber recibido el milagro, hermano, uno en los versículos iniciales nos habla de que Naamán venía con una gran cantidad de oro y de lingotes de plata y venía con unos vestidos. Acuérdense que antes pues no existía mucho lo que era la moneda. Incluso aquí, hermano, según la historia, hace muchos años existió lo que nosotros llamamos el trueque o la negociación, ¿verdad? Por ejemplo, el hermano Antonio cultivaba frijoles, yo cultivaba maíz, usted cultivaba plátanos y existía un día específico o digamos un domingo, nos reuníamos todos en una plaza y allí intercambiábamos. Yo te intercambiaba el maíz por los plátanos y así. Eso existió hace mucho tiempo y así las naciones sobrevivieron, se intercambiaban un caballo por un burro por una vaca por una oveja, hermano, y así conforme fuera la necesidad de las personas. Existía mucho el intercambio y en ese tiempo pues más que todo el dinero era el oro, lo que eran los materiales de alto valor, el oro, la plata, las vestimentas, porque fíjense que hoy uno oye, ¿verdad?, de que la ropa mandada a hacer es cara, no es como la que vamos allá nosotros al shopping y el muerto era más grande que nosotros y pues ni modo, así la agarramos. Pero una ropa mandada a hacer a la medida, que la confeccionen, es algo más caro que comprar prácticamente una ropa, ¿verdad?, que ya está hecha a una medida estándar. Sin embargo, en el antiguo tiempo, la ropa era muy costosa porque era de diseñador y se ocupaba la tela más fina, la tela más cara. Así como eso siempre ha existido, la ropa más barata, la ropa más cara, la ropa que uno se puede poner y hay otra ropa que mejor ni ir a ver a Simán, ¿verdad? Porque cuando usted ve la viñeta se le va el gozo que una camisa vale $100. Así que no nos demos mentiras, pues. Sin embargo, hermano, gloria al Señor, los vestidos que él llevaba, porque él llevaba aproximadamente, yo investigué cuánto este hombre llevaba en dinero en la actualidad. Este hombre prácticamente, aunque usted no me lo crea, Naamán llevaba de dinero como 5 millones a 6 millones de dólares en la actualidad. Imagínense que en aquel tiempo era una gran cantidad, hermano, porque el valor del metal en aquel tiempo era prácticamente el dinero. Y solo un talento de plata equivalía a un salario de un obrero común durante unos 15 a 20 años. Y este hombre, creo que la Biblia dice que llevaba 10 talentos de plata. O sea que prácticamente este hombre llevaba como 150, 200 años de trabajo de solo un hombre. O sea, estamos hablando que el hombre iba con millonada de dinero. Porque el hombre era millonario, pues. O sea, para que usted tenga una idea, llevaba como unos 5 millones a 6 millones de dólares en la actualidad. En oro, en plata y en vestidos. Vaya, entonces, ¿por qué le digo esto? Para que entendamos que el hombre no iba con $1, no iba con una cora, no iba con, hermano, con una ropa vieja. El hombre era uno de los más importantes. Llevaba mucho dinero. Era un hombre, hermano, gloria al Señor, de que prácticamente en el versículo 5 dice, y le dijo al rey Asiria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel, y salió él llevando consigo 10 talentos de plata. O sea, un talento de plata equivalía a 15 a 20 años de trabajo. Y llevaba 10 talentos de plata, hermano. O sea que ni en una vida una persona las podía tener. Solo la plata. Y ahí dice de que, hermano,
llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro. Estamos hablando casi de 6,000, hermano, gloria al Señor, 6,000 piezas de oro. Estamos hablando a un equivalente de trabajo de una persona de 1,200 años. O sea, era dineral, hermano. El hombre no iba a creer que era un pobrecito, iba con mucho dinero. Así de que, para que usted tenga una idea, y este pasaje de las Escrituras, lo que a mí me llamó la atención fue que nos revela cuál es el carácter que debe tener el siervo de Dios. ¿Cuál es, hermano, el carácter que debe tener la iglesia? Por eso cuando yo me puse a pensar y puse a investigarme acerca de esto, me di cuenta que a Eliseo decirle a este hombre que no fue fácil decirle eso. Pero aquí vemos que estos hombres, el carácter de siervo de Dios no anda por algo de esta tierra, sino que su mirada está puesta allá en el cielo. Así que Naamán, en agradecimiento que había sido sano, él en el verso 5 dice que el 15 se volvió al varón de Dios. Él y toda su compañía se puso delante del hijo. He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Así que, hermano, antes de introducirme a este mensaje, quiero que vea que Naamán le está ofreciendo de una forma voluntaria a Eliseo darle una recompensa. Y quiero que ahora, hermano, veamos esto, porque eso es bastante impresionante. Porque Naamán llega con un gran cargamento impresionante de riqueza frente a la casa del profeta. Eliseo esperando pagar la sanidad. Nosotros hasta lo hubiéramos pasado a la sala y lo hubiéramos abrazado. Pero Eliseo muestra el carácter de un siervo de Dios. Y el mundo se mueve por una lógica del intercambio. Yo te doy, tú me das. Pero el profeta rompe ese molde al negarse a recibir un solo centavo de ese hombre. Porque mira, las cosas de Dios no son así, es verdad. Usted siembra, Dios le es una promesa, es bíblico. Pero nosotros no debemos de hacerlo solo porque, yo le doy un centavo a Dios, Él me va a dar 2. No, hermano. Pero fíjese que el mundo se mueve por esa lógica. Tú me das, yo te doy. Tú me ayudas, yo te ayudo. Y nosotros en nuestra naturaleza, cuando ayudamos a alguien, tal vez lo hacemos de buen corazón. Pero aquella naturaleza pecaminosa, cuando buscamos ayuda en alguien y no nos da la ayuda, nosotros nos sentimos mal. Pero nosotros debemos de ayudar a la gente desinteresadamente. Yo algo aprendí, es que yo quiero que ustedes sepan que cuando vamos a visitar a una iglesia, yo no lo hago porque ellos vienen a visitarnos a nosotros, sino porque nosotros también entendemos de que se siente bien, hermano. Uno va a reconfortar, uno va a gozarse. Por ejemplo, ayer fuimos a la vigilia, nos mojamos todos, hermano, ya estábamos, cuando íbamos a entrar, se vino la gran tormenta, ¿verdad? Y un gran pasillo del diablo allá, hermano, que como que éramos conejos ahí buscando la entrada. Y hermanos, no vamos por eso. No voy yo como que vean, hermano, que yo fui y aquí tiene que estar. Y a veces a uno se le quiere meter ese mal espíritu, pero uno debe de ir a apoyar la obra de Dios. Al final lo único que es diferente son los rótulos. Pero al final, ante los ojos de Dios, somos el cuerpo de Cristo. Hermano, ellos pueden trabajar diferente, pueden tener otra forma diferente, pero al final somos el cuerpo de Cristo y estamos edificando el cuerpo de Cristo. Así de que, hermano, quitémonos eso de yo sé que por naturaleza uno entiende y dice, bueno, él me apoyó, yo tengo que apoyarlo, pero hagamos las cosas de corazón, hermano. No hagamos las cosas como este me debe un favor y cuando yo se lo pida me lo tiene que pagar, porque hay cristianos así, hermano, que andan haciendo favores esperando algo a cambio. No, hágalo, hermano,
hágalo de corazón. Si usted va a hacer algo, hágalo con amor, porque el mundo se mueve en eso. Tú me das, yo te doy, y uno también debe ser agradecido. También no debe ser uno, ¿verdad?, desconsiderado. No debe ser uno tampoco, hermano, ingrato, sino que cuando alguien le eche la mano, también esté usted para echarle la mano a otra persona. Así que, bien, el mundo trabaja eso. Así, tú me das, yo te doy. Pero Eliseo dice, voy a romper ese molde. No le voy a agarrar ningún centavo al hombre. Y aquí quiero hacer un paréntesis rápido antes de entrar. ¿Está malo? No. ¿Es malo recibir ofrendas? No. Porque tampoco quiero que usted diga, con el profeta Eliseo no le agarró nada. Si alguien me da un fresco a este desgraciado, le voy a decir que no me dé nada. Si alguien me quiere invitar hoy a unos tacos, le voy a decir que no, yo lo voy a pagar. No, hermano. Recíbalo con humildad. Ya le voy a explicar por qué el profeta no le recibió el dinero. Así que, hermano, espero que Dios lo use, va. Y no vaya a tomar por otro lado el mensaje. Así que no era problema, porque muchos hombres recibieron ofrendas. Muchos hombres recibieron alguna recompensa. Y cuando alguien lo bendiga, hermano, yo sé que a veces se siente feo, se siente mal, uno no quiere recibirlo. Pero me dijo un pastor un día, no le cerres la puerta a otra persona, porque esa persona lo hace porque le nace en el corazón, ¿verdad? No, otra cosa es que usted le pida, ya es muy diferente. Pero que si alguien se acerca viendo su necesidad, o de repente el Señor lo tocó y le dice, hermano, yo quiero darle esto. Tal vez pueden ser unos guineitos, tal vez puede ser una bolsa de fresa, tal vez puede ser $1 de plátanos, tal vez puede ser, hermano, unos aguacates, tal vez puede ser 1 libra de queso, tal vez puede ser algo tal vez humano o material, o tal vez pueda ser dinero, y usted sabe que el Señor le está mandando la bendición. Agárrelo, hermano. A mí eso no me gusta. No caiga mal de gusto, hermano. Agárrenlo. Porque hay gente que no ve. A mí eso no me gusta. Ya no le van a volver a dar nada por loco, fíjate. Así de que agárrelo y dígale, allá me lo voy a comer, dígale. Aunque pues en la casa siempre hay alguien que se lo quiera comer, hermano. Si eso no es problema. Sin embargo, hermano, no es malo. Aclarando esto, ¿verdad? Vamos a ver 3 razones por las cuales el profeta Eliseo no le agarró prácticamente esta ofrenda que le estaba dando Naamán. Y la primera razón por la cual no le agarró el profeta Eliseo, hermano, la ofrenda a Naamán, es para demostrar que el poder de Dios no se puede comprar. Porque, le voy a explicar por qué. Porque en el contexto de Naamán, estudiando a Naamán, él era sirio. Y los sirios generalmente eran extranjeros, no eran del pueblo de Dios. Le dije que ellos tenían una cultura, ellos tenían sus dioses, ellos tenían otras formas de creer, hermano, en sus dioses, en su deidad. Entonces Naamán venía de una mentalidad. En Siria se manejaba que en los templos, hermano, de Siria, donde los dioses aparentemente favorecían a través de la oración a una persona, ellos le pagaban a su Dios con algo, llevándole posiblemente algo monetario, como dinero. Y si no, hermano, también existían magos que les pagaban. Entonces Naamán creyó que por ser su cultura así, y él pues era un hombre idólatra, él, hermano, a ver cuántas oraciones, cuánto dinero había dejado en los templos de Siria, en los dioses paganos. Entonces él venía con esa mentalidad de que si un Dios me favorecía, yo tenía que retribuirle con una ofrenda o con dinero. Entonces creía que un milagro así de esa magnitud
requería un buen pago en la mentalidad de Naamán. Entonces, Dios ya conocía el corazón de Naamán. Y es por eso que el profeta Eliseo rechaza el regalo, rechaza la ayuda monetaria, para enseñarle que la sanidad no tenía que pagarse, era un regalo de gracia soberana de Dios. Así que, hermano, la primera razón por la cual Eliseo no le toma esa ofrenda, ese presente a este hombre, es para demostrarle que el poder de Dios no se puede comprar. Y eso debemos de estar claros. El poder de Dios no se puede comprar. La sanidad de Dios no se puede comprar. La respuesta de Dios no se puede comprar. El Espíritu Santo no se puede comprar. La salvación no se puede comprar. Pablo habló referente a esto y dice: por gracia soy salvo. Y Pablo es bien enfático en quebrarnos a todos. Dice: esto no es de ustedes, esto es don de Dios. ¿Y qué quiere decir? Esto es un regalo de Dios para ustedes. Así que Pablo les dice: si ustedes pretenden comprar la salvación, la gracia, no lo pueden hacer. Por eso es que había un gran problema con los hermanos que eran judaístas. Por eso el libro de Gálatas, Pablo se da trompones con todo, hasta Pedro pasa a la lista. Porque no crea que se están peleando, ¿va? Sino que había un solo relajo, que el judaísmo estaba queriendo meterse a la gracia. Y a través de estas obras manifiestas humanas, daban a entender de que si ellos no se circuncidaban, si ellos no hacían ciertas cosas de la ley, no iban a poder ser salvos. Entonces Pablo se pone a la defensa del evangelio y les dice de que no puede ser así. No es así. Que no es por actos religiosos, que ahora es la gracia de Dios. Que si ellos quieren hacerlo porque son judíos también, pero que no le estén metiendo a la gente que deben de circuncidarse, que deben de guardar esto, que deben de guardar lo otro, para que ellos llenen los requisitos de ser salvos. O sea, que lo que estaba pasando en Gálatas era que la gracia no era suficiente para salvarlo, sino que para que fuera suficiente para ellos poder ser salvos, debían de añadirle ciertas cosas de la ley. Y dejémoslo ahí, porque si no, no va a entender nada usted. Así que la cuestión es que la salvación no se compra. Los milagros de Dios no tienen precio. Eliseo le iba a enseñar a este hombre, Dios mismo a través del profeta, es que el poder de Dios no se puede comprar. Y hoy estamos en un tiempo bien difícil, fíjense, porque ahora, hermano, en la actualidad, bueno, aquí en El Salvador se empiezan a ver ese tipo de iglesias de la prosperidad, que los pastores, oye, hombres exitosos, hombres empresarios, cómo ser un buen... Está bien, yo no digo que está mal la finanza y todo, pero se va perdiendo el enfoque. Ya uno que no tiene nada ya no puede llegar a gozarse, porque ya ahí solo llegan hombres de éxito. Hombres que ya andan en un Mercedes-Benz. Hombres que ya tienen una empresa, un negocio, 3, 4, ya, hermano, y van desviando la fe. En la iglesia actual corremos ese peligro de comercializar la fe. ¿Lo estamos viendo? Sí, lo estamos viendo. No vayamos más, que Dios me perdone, porque yo no quiero hablar mal de nadie, pero es evidente. Usted no puede negar lo que es evidente, va. La mayoría acá tenemos redes sociales. Y en las redes sociales se comercializa mucho la fe. Así como ha sido mucho de bendición para mucha gente, los canales de televisión, las radios, hermanos, que han sido de bendición, las plataformas han sido de una gran bendición. Pero así como hay gente que ha bendecido mucho, también hay gente que ha surgido a través de esas plataformas comercializando la fe. Y mire, ahí en ese TikTok, hermano, yo a veces ando ahí porque no le voy a negar que no lo veo, ¿va? Porque aquí tampoco nos vamos a dar mentiras. Cuando de vez en cuando lo veo,
Hermano, a veces me ha parecido gente que está comercializando. ¿Cómo la comercializan? En el aspecto de que empiezan a tirar un gran montón de profecías, que fulano de tal, que ora por esto, que ora por acá, la Mayra López, que ora por no sé cuánto, que el sobre viene, que la llave se te va a la mano, que la respuesta que estás necesitando, Dios te la va a dar. Hermano, se oye feo, pero lamentablemente así está la gente. Y la gente llora, y la gente ya, ay, que Dios mío, que hermano, ya hasta hay testimonios, pues. Fíjese que ahí es donde los espíritus de engaño, de mentira, se aprovechan para tener en esa forma engañada a mucha gente. De solo inclinarse a buscar. Y claro, el que comercializa, mucho tiempo, unos años atrás, no lo iban a visitar a la casa si usted no le daba una ofrenda al profeta. Que el profeta iba a llegar solo por llegar. No llegaba. Comercializaron la fe. Muchas iglesias comercializaron, en vez de predicar el evangelio, hicieron negocio del evangelio. Cuidémonos como siervos de Dios de estas cosas. Si la gente te quiere bendecir, acepta la bendición de la gente, pero nunca comercialices la fe, porque es una maldición que estás acarreando a tu familia, a tu hogar, a tu finanza, a la iglesia. Gloria al Señor. Podés prosperar humanamente, pero espiritualmente vas a estar quebrado, porque te vas a volver un apóstata, te vas a volver una persona que va a comercializar y va a hacer negocio de la fe. Bueno, varios hermanos acá conocemos a mucha gente que se aprovecharon de esto y comercializaron, porque le hacemos creer a la gente que Dios responde según el tamaño de la ofrenda, o que la unción que se puede adquirir es por el tema del dinero. Y le voy a demostrar que en el Nuevo Testamento había un supuesto hermano. Yo no creo que esté ese hermano por acá, ¿va? Vamos al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 19. Este hermano se llamaba Simón. Para ponerlo rápido en contexto, Simón era un hombre que ejercía la magia. Él había sido mago. Y él, hermano, ejercía esta magia en aquella ciudad y engañaba a la gente de Samaria diciéndole que era pasarse por algún hombre grande. Entonces, este hombre, la gente le oía atentamente. Desde el más pequeño, dice la Biblia, hasta el más grande. Y este hombre decía, este es el gran poder de Dios. Tenía toda Samaria engañada a través de la magia, dándole a entender a la gente de que ese era el gran poder de Dios. Era un pitonizo completamente. Y la gente le daba dinero. El tipo tenía un gran negocio. El tipo andaba en BMW porque eran solo camellos, burros. Él andaba en su casa con dinero y con todo. Él andaba lleno de dinero. Pero un día se le acabó el negocio porque llegó el evangelio y llegó el poder verdadero. Si usted acuerda, el diablo siempre ha querido imitar a lo de, vaya, nosotros le damos la alabanza a Dios, el diablo también tiene a otros que también le alaban a él. Entonces el diablo siempre ha tenido eso. Lo vemos allá en Éxodo. Allá estaban los magos haciendo magia y decían a Moisés, no, eso lo podemos hacer nosotros. Tiraban el palo y se convertía en culebra. Pero nunca se va. El poder verdadero siempre prevalece ante la falsedad. Y a Samaria estaba en cadenas de oscuridad, estaba en idolatría, estaba en magia, en todo, pero llega. ¿Y quién es el que Dios usa? Fue a Felipe para que fuera a predicar el evangelio. Así que cuando llegó Felipe no era cualquier creyentío.
solo era el diácono de la iglesia. Y el diácono de la iglesia primitiva estaba poniendo a temblar a toda una ciudad con el poder del evangelio. Milagros, señales. Y entonces Dios le corta el negocio a Simón. Y Simón se queda sin trabajo. Entonces él viene y dice el verso 13, 8:13 dice, y también creyó Simón, o sea, se convirtió Simón. Y habiéndose bautizado, imagínate, hasta fue bautizado por los apóstoles. Pero luego pasémonos al versículo 19. Bueno, el 18. 8:18 de Hechos. Y cuando vio Simón que por imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué les ofreció? Dinero. Quiso comprarlo de Dios. Y Pedro se le acercó y le dijo, ¿cuánto me das? No, es que Pedro no era un creyentío como nosotros. Pedro era un hombre con carácter. Un hombre de que, hermano, le dijo en el verso 19 diciendo, dame también a mí este poder, le dijo, para que cualquiera a quien yo impusiera la mano recibirá el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Es negativo eso. El don de Dios no se obtiene por dinero. Aquí que Dios lo va a llenar porque usted anda el bolsillo lleno. Usted puede andar $50 en la bolsa y puede andar muerto en el espíritu. Porque no crea que por su ofrenda, no crea que por el dinero que tiene, hermano, va a poder comprar el favor de Dios. Así que, hermano, Simón, ¿para qué quería? Para seguir comercializándose. Y esta es una de las cosas que Dios aborrece. Por eso debemos de cuidarnos. Así que, hermanos, el favor de Dios no se negocia. No podemos acercarnos a Dios pensando que nuestros recursos van a manipular la voluntad de Dios, hermano. Voy a dar esta ofrenda de flores, pero el Señor va a pasar de alto que yo soy un gran diabólico. No, Dios sabe que sos un gran diabólico y no lo vas a comprar con esas florcitas que compras, o con un sobre lleno de diezmos, o con una gran camisa y una gran Biblia Thompson arcoíris, hermano, gloria al Señor, NTV, Reina Valera. No, Dios no lo vas a manipular, ni vas a manipular su voluntad por algo de dinero. Recordá algo, Dios no lo podés comprar. Si vas a hacer algo, recordá, no es para manipular la voluntad de Dios, porque Dios no es manipulable. Los hombres podés manipular, a los hombres los podés engañar, a los hombres te pueden hacer el mingo, pero Dios no. Dios ve al ofrendante y ve la ofrenda. Y la Biblia dice que si tienes algo con tu hermano, deja la ofrenda en el altar y ve a pedirle perdón a tu hermano. Así que, hermanos, los recursos no manipulan la voluntad de Dios. Si nosotros necesitamos un milagro de sanidad, un milagro en esta familia, un milagro en las finanzas, no vengamos tratando de impresionar a Dios con lo que nosotros tenemos. Vengamos con un corazón humilde y constrito, reconociendo que todo lo que recibimos viene de Él solo por su gracia y por su misericordia. Y cuando Dios te haya bendecido, no creas que sos el niño bonito, no creas que porque hiciste 40 días de vigilia, no creas que porque hiciste 30 días de ayuno. Ese es el peor engaño. No te estoy diciendo que no busques a Dios, no te estoy diciendo que no ayunes, pero hermano, la gracia y la voluntad de Dios no se puede manipular por un ayuno, por una vigilia. Hermano, vos puedes pasar 30 días ayunando y si Dios dice no, es no. Vos decís, bueno, yo voy a hacer 40 días de ayuno, por eso no. Porque mucha gente se confía con esto. Así que, hermano, como primer punto, ¿por qué no le recibió aquella presente? La primera es para demostrar que el poder de Dios no se puede comprar.
Porque entonces, ¿qué concepto se hubiera llevado Naamán? Cuando tengo otra necesidad voy con más dinero. Y el Dios de Israel dándole un par de pesos, Él me hace el milagro que yo quiero. No, Señor. Que te quede claro, le dijo el profeta Eliseo, que esto no lo podés comprar. ¿Cuál es la segunda razón? La segunda razón por la cual Eliseo no le agarró aquel presente fue para darle toda la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el siervo Eliseo solo era un instrumento. Él no merecía créditos. No, hombre, Eliseo tenía la vida hecha si le agarraba todo. Hubiera podido vivir. Pero si él le agarraba ese regalía, hermano, gloria al Señor, entonces Naamán ya no hubiera visto a Dios. ¿A quién cree que usted hubiera visto? A Eliseo. Ya no le hubiera dado la gloria a Dios, sino como así comanda la gente. Ay, el hermano tal, ay, el fulano de tal. Porque la gente está poniendo la mirada en los hombres, no le está poniendo en Dios. Hermano, y a veces los hombres se vuelven como ese becerro de oro que hizo Israel, que son intocables. Que hay gente que usted puede decir Dios esto y Dios lo otro y hablar en mal de Dios, pero ellos no dicen nada. Pero si usted le habla mal de una persona, ellos son capaces hasta de agarrarle y botarle los dientes a usted. Porque ellos están poniendo la mirada en los hombres y no en Dios. Así que vemos la actitud de Eliseo. El profeta sabía perfectamente que él no tenía el poder para quitar la lepra. Él solo era el instrumento humano que Dios iba a ocupar. Si Eliseo aceptaba esa riqueza, se habría enriquecido a un costo de un milagro que él no había realizado. Porque a pesar que Dios te use a ti, no lo hiciste tú, lo hizo Dios. Y eso tenés que entenderlo, porque te va a ayudar a llevar una vida íntegra en el ministerio. Mire, de algo que yo me he cuidado es de esto. Me he cuidado tanto porque yo no quiero que el día de mañana me diga a alguien, no, si a ese viejo le doy 20 pesos y él me hace el mingo. No estoy interesado en tu dinero. No estoy interesado que me veas a mí o que me sigas a mí. Yo quiero que aprendas a seguir a Cristo. Las iglesias y hay pastores que se acostumbraron a que la gente pusiera los ojos en ellos, y por eso es que la gente termina caída. Por eso es que la gente, el fulano de tal se cayó, van para abajo también, porque no pusieron la mirada en Dios. Dios lo usó bonito, gloria a Dios, porque hay que ser honesto. Mire, fíjese que algo que me gusta de la salida es que uno va a oír, porque eso es importante. Yo nunca voy con el deseo, ojalá que me van a predicar a mí. No, hombre, si es suficiente con ustedes. Pero fíjate que cuando uno va, es verdad, Dios usa a los hombres. Dios no se queda impresionado. Pero hay que decir una verdad, no son ellos, es Dios en ellos. Así que, hermano, Eliseo no aceptó esas riquezas porque él se hubiera enriquecido por un milagro que él no había realizado. Él había sido el instrumento, pero el poder no salió de él, venía de Dios. Así que, hermano, si él hubiera recibido este dinero, Naamán hubiera desviado los ojos hacia el siervo de Dios en lugar de Dios. Entonces tengamos mucho cuidado de que la gente nos vea a nosotros, y que no vea a Dios, que nos siga a nosotros y que no siga a Dios. Tengamos mucho cuidado. Yo no quiero formar gente que me siga a mí, sino que siga a Dios. Que no me vea a mí, que vea a Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque por eso mucha gente no madura en la fe. Este punto nos confronta directamente a nosotros con el ego y el orgullo en el servicio. Porque a veces cuando Dios nos usa,
A nosotros los pastores, los líderes, los predicadores, los ujieres, los músicos, los evangelistas, hermanos, para bendecir a alguien, ese servidor a veces busca el aplauso, el reconocimiento, el beneficio personal para él. Pero Eliseo sabía que solo había sido un instrumento, que él no sanó a nadie, que quien lo hizo fue Dios. Y si él hubiera aceptado eso, entonces ya no hubiera visto a Dios, hubiera visto a Eliseo. Y con esto termino, porque ya se siente un olor, ¿verdad? Entonces, eso es señal de que quiero que busque este texto. Este texto lo va a bendecir a usted bastante. Isaías 42:8. Alguien que lo lea lentamente. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Isaías 42, versículo 8. Exactamente ese versículo leído. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: yo soy el Señor. Ese es mi nombre. Y no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con los ídolos tallados. Así que Isaías 42, versículo 8, ¿qué es, hermano, lo que está diciendo este hombre? ¿Qué es lo que se está diciendo? Que Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y de quién está hablando el siervo de Jehová? De Jesús. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Pero Dios no dará su gloria a nadie más. Solo Él es el merecedor de gloria. Así que, hermano, Eliseo sabía que solo había sido un instrumento, que él no sanó a nadie. Fue Dios por medio del talento que él tenía. Mucha gente cree que porque tiene el talento las cosas van a pasar. Pero cuando Dios dice no te voy a usar, no te usa. Porque dice te estás robando la gloria. Te estás sintiendo gallito. Se te está levantando la pluma. Y fíjate que, bueno, todos hemos tenido la oportunidad de ver a esos, ¿cómo es que se llaman? Esos animales coloricos. ¿Las qué? ¿Cómo es que parecen pavos? Los pavos reales. Uy, hermano. Sus colores son impresionantes. Pero cuando usted le ve las patas a ese animal, sí son feas, hermano. Feas. Las patas. Pero cuando él extiende todo su plumaje, son unos colores. ¿Y sabe cuándo él lo hace? Cuando siente que lo están observando. Entonces Dios dice: cuando yo no quiero, no te voy a usar, porque te estás elevando. A veces estamos como, bueno, yo trabajo en panadería, para los que no saben. Yo he andado en varios lugares trabajando. Y fíjese que cuando uno hace el pan y prepara la masa, le echan una cierta cantidad de levadura. Entonces uno le echa manteca a la lata, prepara el pan, ya sea largo, redondo, lo pone y luego lo tapa. Entonces de ahí viene el proceso que va a hacer la levadura. A través del calor, del vapor, del tapar, va a empezar a hacer crecer un poco el pan. Si no se le echa levadura al pan, no crece. Así de que, hermano, empiece. Cuando usted viene a ver ya a cierta hora, ya el pan ya está infladito y ya está listo para hornearlo. Entonces es lo que nos pasa a nosotros. Somos como el pan francés con levadura. Cuando se nos quiere meter ese espíritu de dejar de darle la gloria a Dios. ¿Y qué dice Dios en Isaías? No voy a dejar que a otros le den la gloria. Yo no comparto mi gloria con nadie, dijo Dios ahí en ese texto. Así que, hermanos, tengamos en cuenta eso.
Porque hay gente que dice, no, como Dios me usa a mí, cuando yo aquí, cuando yo allá. Dios dice, te lo estás creyendo bastante. Te voy a dejar de usar por perverso. Te voy a dejar de usar porque vos crees que cuando vos cantás, toda la gloria de Dios desciende. Te voy a enseñar que con vos o sin vos, la gloria va a descender. Te voy a enseñar, como ya te salió un mensajito así que ya lo tirás medio bien, ya te voy a dejar solo. Y eso es duro. ¿A quién? Bueno, los que somos predicadores ya nos ha pasado eso, ¿va? La gente se gozó, pero vos te has caído. Porque solo vos y los que saben, hermano, saben que patinaste, que Dios no te usó, que ibas con mucho el ego o que te confiaste. Dijiste, bueno, y a veces el tiro no le sale a uno como quiere. Y uno se traba tanto que uno mismo se pone el tropiezo. Y eso es duro, llegar a tu casa y saber que Dios no te usó. Eso es duro, llegar a un lugar y bajarte al altar sabiendo que no sentiste la presencia de Dios. Que no sentiste ese. ¿Y por qué lo hace Dios? Porque Dios ve muchas veces que nosotros estamos empezando a depender ya de nuestros talentos y no de Dios. No, yo cuando oro por el hermano, Dios no te va a usar y se va a morir el prójimo. Para que te des cuenta de que no sos vos el que tenés la sanidad. Es que el hermano tal me pidió oración y viera que yo hice una oración poderosa y el hermano testificó. Ya te la estás creyendo por algo que no es tuyo. Entonces Dios va a decir, tenés el talento, pero te voy a hacer inútil. Vas a orar por la gente y no va a pasar nada. Y hasta que reconozcamos que a Él es la gloria, Dios va a volver a empezarnos a usar de nuevo. Y Dios permite esos puntos para demostrarnos que nunca se nos olvide que no es nuestra la gloria, es de Dios y Él no la está dispuesta a compartir con nadie. Por eso dice en el Salmo 115, no a nosotros la gloria, sino a Él nada más. Así que la tercera razón, hermanos, no se la voy a decir, pero no crea que Eliseo era un hombre soberbio. No crea que Eliseo era un hombre pedante. No crea que Eliseo era un hombre, no me dejes esto. No. Lo que pasa es que Dios conocía el corazón de Naamán. Y el propósito del milagro, esa es la tercera razón. Bueno, ya se la dije. La tercera razón es, hermano, es que el propósito del milagro era que él se convirtiera al Dios de Israel. Y por eso él le dice a Eliseo, mi Señor, yo ya no voy a adorar a los dioses. Perdóneme porque voy a entrar yo al templo con mi Señor el rey, porque el rey de Siria era un gran diabólico, ¿va? Y como era el trabajo de él, él tenía que entrar. Voy a entrar. Pero yo la honra, la gloria, el sacrificio, ya no se la voy a dar a los dioses de Asiria, se la voy a dar al Dios de Israel. Entonces, el propósito final de Dios hacer el milagro en Naamán era convertir a ese hombre de corazón. Porque Dios no solo te quiere sanar, ay Señor, sáname, y después vas a andar baleando allá a Cereje. Después vas a andar en el cumbión. No, el propósito de Dios de sanarte es que te convirtas. El propósito de Dios de salvarte o de hacer o darte una bendición no es que ames la bendición, sino que ames al Dios de la bendición. Gloria al Señor. Y el propósito de Dios de hacer ese gran milagro era que Naamán conociera al Dios de Israel. Y ahí es donde vemos cómo la gracia de Dios daban inicio a los gentiles, cosa que después más tarde lo íbamos a ver. Así que bien, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Por favor, Señor, ayúdanos a ser íntegros. La integridad no se compra con el dinero ni con la plata, Señor, sino nace de un corazón puro y sencillo que quiere, Señor, agradarte.
Padre, sé tú, Señor, el que nos ayudes, por favor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a recoger la ofrenda.